Muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de Radio Televisión Española. Hoy es viernes 15 de enero. Yo no sé si para nuestro invitado de hoy París bien vale una misa o bien vale venir a estos desayunos antes de coger un avión y marcharse a París para una reunión que él mismo nos va a explicar dentro de unos minutos. La verdad es que nuestro invitado de hoy de vez en cuando nos pega algún susto. Pero la verdad es que todos le deseamos una mala salud de hierro. Yo creo que la tiene. Desde luego la tiene para polemizar. Hace apenas 48 horas polemizaba con el Partido Socialista a cuenta de los pactos municipales, de las conversaciones para intentar llegar a pactos municipales. Lo hacía con el secretario general del PSOE, don Julio Anguita, coordinador general de Izquierda Unida. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, ¿París bien vale unos desayunos? Hombre, París es un lugar de encuentro esta tarde-noche en el que vamos a presentar un programa común, 20 fuerzas políticas de Europa. Ha sido un trabajo de muchos años en el que vamos consolidando unidad, cohesión y presentamos el programa. Seguramente intervendremos en la campaña electoral españoles en Francia, en Portugal, en Alemania, alemanes en España, para tener un futuro grupo unitario y común, que hoy es importante, con figuras como Carlos Ripa de Meana o Ken Coat, ¿no? En fin, es un grupo internacional importante, creo que es el quinto de la Cámara, y queremos que sea mayor. Pero vamos, que le llevan a usted del aeropuerto allí y de allá al aeropuerto. Sí, y otra vez para acá. muchas veces cuando yo comento que voy de viaje, ¿no? ¿Qué suerte tienes? Si supieran que muchas veces del avión voy al hotel o al lugar donde se celebra la reunión y de ahí otra vez al aeropuerto. Algunas veces cuando puedo, pues consigo robar un par de horas y así pude ver la Plaza de San Pedro, así pude ver la Acrópolis de Atenas. Es decir, ya insisto, que me dejen tranquilo un par de horas, que me dejen vivir y por lo menos veo algo. Si no, es que no vería nada. Vamos a hablar con Julio Anguita, coordinador general de Izquierda Unida, de muchas cosas en los próximos minutos en nuestros desayunos. Julio César Iglesias, buenos días. Hola, Javier, buenos días. Señor Anguita, buenos días. Buenos días. Pilar Cernuda, buenos días. Buenos días, señor Anguita. De ver agua que... Hace un minuto decía Javier, hablaba de su salud. Bueno, a todo esto usted tiene como un termómetro, lo digo en términos literarios, y usted ya conoce todas las señales que da el motorcito. Sí, todas las señales que da. Lo que pasa es que este último no ha sido el motorcito. Este último ha sido una gripe tremenda, terrible, con un fuerte dolor en el pecho. Y claro, yo cuando sentí en la madrugada del 25 al 26 el dolor, aunque yo ya me di cuenta de que aquello no era corazón, pero por si acaso... Y pues los médicos lo primero que hacen es corazón, ¿no? Claro, estuve 31 horas, me hicieron toda clase de pruebas, nada, de corazón. Y el otro día también estuve haciendo unas pruebas, nada. Es la gripe que ha entrado con una serie de síntomas durísimos, una gripe tremenda, y también que me tocó a mí, claro. Decía Javier que hablaba de su salud y decía que mantiene usted una excelente salud para polemizar y hablaba de cierta polémica. Mala salud de hierro. Eso ha dicho. Y hablando en fin, de la conversación previa a los desayunos, le digo que es que parece que todos los intentos de aproximación entre el PSOE e Izquierda Unida terminan, don Julio, como el Rosario de la Aurora, que estábamos recordando hace apenas 10 minutos. Pero es que yo siempre doy datos y digo, bueno, aquí ¿quién es el responsable? Porque es que el 12 de mayo se ofreció un programa y se nos dio un portazo, como recuerdo en la carta. Y cuando yo pongo datos, nunca se me contesta sobre los datos, siempre se me insulta. Y ahora, después de los 6 meses, pues el secretario de Política Municipal del PSOE pues nos manda una carta y muy bien. Pero esta carta responde, pero cuando la carta todavía está calentita, venga a decirnos que ponemos condiciones del pacto de Estella-Lizarra. Por favor, no son formas. Y esto es lo que nosotros estamos convencidos, que hace falta una alianza de la izquierda con programas, con proyectos, con propuestas seriamente estudiada y debatida, con otros valores, pero con seriedad, con seriedad, con discusión, con análisis, con otro clima. Pero claro, lo que no puede ser es que ofrezcamos nosotros el diálogo y nos conteste el Comité Federal del PSOE el día 13 de julio que con nosotros no quieren nada, porque no quieren dejar solos en el centro al PP. Muy bien. Y que al cabo de unos meses nos digan otra vez la Secretaría de Política Municipal del PSOE que quiere diálogo. De acuerdo, pero enseguida otra vez los ataques y las injerencias. Esto no puede ser. Así que
Yo creo que lo mejor que podemos hacer es tener paciencia, que es lo que estamos teniendo, seguir explicando nuestra voluntad de diálogo, eso sí, diálogo sobre programas, no sobre reparto de escaños, que es lo que siempre decimos. Bueno, viene usted que nos da una pena. Primero, no tiene tiempo de ver nada cuando va a París. Segundo, la gripe. Tercero, sus cartas... Esta mañana es que estoy de un lastimoso desde tremendo. luego, de aquí a ponernos a llorar, vamos ya... Pero si usted me propone que ahora mismo vayamos a dar un paseo por cualquier sitio y usted me pongo como un pajarillo. Pero no puede porque tiene que coger un avión a las 2 de la tarde. de los discursos que le esperan en París, eso parece claro. No, Vamos, y ¿verdad? además parece que, desde luego, por lo que está contando, que no es fácil que pueda haber una serie de acuerdos preelectorales a las autonómicas y a las municipales, sino que el haberlo sería probablemente después, ¿no? ¿Cómo ha sido, o con quién es más difícil, no voy a decir fácil, sino al revés, con quién es más difícil el diálogo? ¿Con Almunia o con Borrell? Y ya no hablo de Felipe González, porque claro... Mire, con el señor Almunia la cosa ha sido de la manera que sigue. Le llamó usted criatura el otro día. Sí, pero porque es cuando uno toma ya los caminos de la ironía, es porque uno pues tiene que contenerse para no soltar una serie ya de palabras más gruesas, ¿no? Porque es que aquí, a la pobre gente de la calle que está hablando de la unidad de la izquierda, se le está tomando el pelo. Vamos a recordar. El día 12 de mayo me vieron 6 millones de españoles y de españolas a decir, señores, 11 puntos. Y dije, y si no son estos 11 puntos, otro. Se me contesta el día 1 de junio, señor Almunia. De acuerdo, vamos a dialogar primero nosotros, creemos unas comisiones de trabajo que aproximarán el programa. Vale. Nos vemos el 23 de junio y dice que de eso nada, que en todo caso encuentros en el Parlamento. Vale. Y el 13 de julio la dirección máxima del PSOE dice que no hay diálogo con Izquierda Unida porque no quieren dejar solos en el centro al PP. Es decir, que el tema del PP en el centro no es una cosa de Aznar, es una cosa ya del PSOE, que lo dijo el 13 de julio. Pues muy bien. ¿Qué decimos nosotros con mucha paciencia? Seguimos permanentemente dispuestos al diálogo. Ahora, a nosotros a lo nuestro. Es la expresión esa de os esperamos andando. Sí. El día 23 de diciembre manda una carta el señor Perales, secretario de Política Municipal. La fecha es del 23, el matasello es del 28 y la mandan a la antigua sede nuestra, con lo cual tardó. Pero bueno, manda una carta que quiere dialogar sobre política municipal. Entonces hay que decir, oye usted, ¿de verdad? ¿Lo que decidió el PSOE el 13 de julio ya no vale? Y cuando estamos discutiendo esto, pues el señor Almunia se pone furiosísimo, pues hasta que no abandonen el pacto de Estella, pero en la carta del señor Perales no pone condiciones. Entonces, lo que no podemos estar un día sí, otro día no. Ya somos mayorcitos, somos gente seria y sobre todo la gente nuestra, la base del PSOE, la base de Izquierda Unida, hombre, ¿qué? Y yo lo único que digo es que estoy dispuesto a un debate, con el señor Almunia, con documentos, papeles y programas, y mucha serenidad y mucha tranquilidad. ¿Queremos de verdad construir una alternativa a la derecha? Empecemos. Pero empecemos hablando de programas y con seriedad. Y punto. Pues para constituir esa alternativa el tiempo se está acabando. Hemos entrado en el último año de la legislatura. Yo planteé eso el 12 de mayo del año pasado, de modo que... Ya. Ha hablado usted de Estella, del pacto de Estella. Hay mucha gente, señora Anguita, que no entiende qué hace Izquierda Unida en el pacto de Estella. Tal como se están desarrollando los acontecimientos ahora mismo, mientras Euskal Herritarrok o Herri Batasuna sigue sigue justificando la violencia callejera. Violencia callejera que es un eufemismo porque lo que se han producido son atentados. Tirarle a un guardia civil que está de guardia en la puerta de un cuartel un cóctel molotov que le quema solamente un pie, pero que lo podía haber achicharrado completo. No es violencia callejera, eso es un atentado en toda regla. Explíquenos usted por qué sigue y con qué intención Izquierda Unida en el pacto de Estella. Vamos a ver, para empezar, hay mucha gente que no está de acuerdo, pero hay mucha más que sí está de acuerdo en Euskadi. Porque... No he dicho que hay gente que no entiende. Ah, que no entiende. Que no entiende, no. Izquierda Unida toma la decisión de estar en el pacto de Estella y esa decisión de unirse a una asamblea o un acuerdo, una reunión, ayuda, nunca he dicho que sea en primer término, porque en primer término está la acción del pueblo vasco, del pueblo español, pero es una aportación muy importante para que se produzca una tregua. Es decir, una tregua
que tiene su raíz en muchas causas, pero una de ellas es esta. Y porque no queríamos dejar solos a las fuerzas nacionalistas. Somos la única fuerza de carácter del Estado español que está en los acuerdos. Y porque además entendíamos que debíamos de luchar para acercar posiciones, porque siempre defendíamos a Ajuria Enea y en concreto el punto número 10. Llegan las elecciones, tienen lugar los resultados y empezamos a observar una cosa muy curiosa, que cuando se nos ha puesto verdes porque hemos planteado la necesidad de obligar a ETA, después que decretó la tregua, a acercar posiciones, que es la entrevista había con el presidente del gobierno, lo mismo que se le plantea al presidente del gobierno, este lo pone en marcha, sin que ETA haya cambiado, porque la reafirmación de la tregua vino después. Es decir, que el camino de la paciencia, del tender puentes, es un camino que el presidente del gobierno no me entendió a mí, pero cuando terminan las elecciones parece que lo coge y aquí no pasa nada. Para que tengan una idea, todo el mundo ha hablado con criterios de alabanza de las palabras del rey informales, de que hay que tener mucha paciencia y seguir dialogando. Justamente esa es nuestra posición, pero cuando la dice el rey todo el mundo la entiende y cuando la decimos nosotros todo el mundo nos quiere matar. ¿Cuál es nuestra posición hoy? Pues la siguiente. El día 7 yo tuve conocimiento a través de los compañeros de Euskadi de que los mayoritarios en los acuerdos de Estella pretendían configurar una plataforma estable, muy orgánica, con un secretariado permanente, y nosotros hemos dicho que no. Porque venimos diciendo que no a muchas cosas en Estella, lo que pasa es que no salen, salen otras. Y desde luego hemos dicho que con la violencia no vamos, también lo ha dicho el PNV. Y de hecho el otro día en la Presidencia Federal nosotros conocimos el posicionamiento de nuestros compañeros vascos que le han dado un toque de atención muy serio, muy serio. Tan serio que ya el hecho en Navarra se ha producido la salida por parte de Izquierda Unida Ezker Batua de Navarra. Y nosotros, anoche mismo estuve hablando con mi compañero Madrazo y me dijo, estos señores han bajado sus planteamientos. Dice, aún así no estamos satisfechos. Y esta posición tuvo el respaldo de Izquierda Unida Ezker Batua de. Es decir, estamos en posición crítica, pero queremos hacer los últimos esfuerzos, porque a su vez queremos que se aplique a Ajuria Enea. Yo sé que en estos mundos, cuando alguien se mete quizás a Redentor, intentando tirar, le llueve la bofetada a todas partes. Y termina crucificado. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pero esta ha sido la posición. Desde luego que si se continúa así, nosotros haremos lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la salida que propusimos el otro día? Ustedes se encastillan en Estella Lizarra. No estamos de acuerdo que se haga un frente. Ustedes dicen que a Ajuria Enea, nosotros también. ¿Por qué no creamos un nuevo foro? Y podamos entendernos todos, sin exclusiones. Ahí estamos. Es una batalla muy dura, muy difícil, en donde, bueno, unos comprenden, otros nos comprenden, y en donde es, y yo tengo que reconocerlo, y además seguramente le pasará a todos los demás, es un permanente dolor de cabeza. Lo que pasa, señora Anguita, perdón un segundo, Julio, que usted dice que la gente le está reprochando que ustedes insistan en la línea del diálogo. Que hay gente sí, hay gente que no, bueno, pero es que yo creo que lo que le reprochamos, y digo reprochamos muchos, no es que insistan en la línea de diálogo, que creo que es la correcta, sino que en el pacto de Lizarra-Estella se habla de autodeterminación del pueblo vasco, se habla de Euskal Herria con 6 provincias, que no sé qué diría Francia también de esto. Es decir, a ustedes no reprochamos en Lizarra que insistan en el diálogo, sino lo que pone el papel de Lizarra. Es que el pacto de autodeterminación, nosotros hemos defendido siempre ese principio, esa política es nuestra. No la hemos seguido a nadie. Somos defensores del derecho de autodeterminación, que significa lo siguiente en nuestro caso. El que les habla a ustedes y mi fuerza política, empezando por mis compañeros y compañeras en el País Vasco, son partidarios del Estado Federal Español. Y lo digan como quieran, de la unidad de España, de la unidad del Estado. Somos fervientes partidarios. Es decir, mañana en un referéndum de autodeterminación votaríamos que sí, que forme parte de España. Ahora bien, imposiciones aquí ninguna. Pero esto también sirve para acabar con los discursos de medias tintas. ¿Quieren o no quieren ustedes formar parte del Estado español, de España? Lo que no podemos estar es decenios y decenios con este doble juego. Por tanto,
la defensa del derecho a autodeterminación es nuestra política de, yo que sé, se pierde la noche de los tiempos. Este es el ámbito vasco, pero miren ustedes cómo el ser sinceros en España pues cuesta dolores de cabeza. Hay fuerzas políticas que plantean que el ámbito vasco de decisión, es decir, que lo que decidan los vascos, esto es lo que vale. Muy bien. Pues los vascos no pueden decidir para que tenga validez si no hay un reconocimiento del derecho a autodeterminación, que es lo que hemos dicho. No juguemos con palabras. El propio Rodríguez de Miñón, Herrero y Rodríguez de Miñón, plantea el tema de que a través de la Constitución se le puede dar a los vascos la oportunidad de que se manifiesten. Pero hay quien ha dicho que el Gobierno central puede delegar la facultad del referéndum. Es decir, lo dije hace meses y lo voy a repetir. No les extrañe a ustedes que antes de junio o sobre junio, desde el propio Gobierno, se reconozca o el derecho de autodeterminación o algo similar, algo similar, no tiene por qué decir que a los vascos se le dé la posibilidad. Lo que pasa es que nosotros lo planteamos para todos los pueblos de España. Pero esto no significa la ruptura de nada. Esto significa que nos clarifiquemos, que el que está hablando, repito, es partidario de la unidad, pero imposiciones y lenguajes a medias no. Este discurso nuestro tiene tantas dificultades que al principio pues no se entiende. Lo que pasa es que a los 6 meses casi todo el mundo lo plantea. Ayer, don Pascual Maragall, el Estado federal. Y claro, lo dice Pascual Maragall y todo el mundo, pues normal. Pues es lo que viene planteando Izquierda Unida hace años. Es que a veces los que planteamos cosas con una antelación de tiempo, nos tenemos que llevarnos todas las bofetadas y una vez ya que el personal afogado, eso pasa como las 35 horas. Cuando yo las planteé, por poco me matan. Pues, ¿qué le pasa a esta fuerza política? Que plantea cosas quizás con un tiempo de una antelación, que las cosas no están maduras, pero después son esas las cosas que la gente apoya. Esta es la segunda vez, don Julio, que dice usted que le consta que dentro de este año puede haber alguna modificación en el planteamiento. Asunción, no, más que modificación, empezar a asumir, sí. Empezar a asumir, bueno. De todos modos, rebobinando un poco, le diré que cuando llega la tregua de ETA, pues hay un sentimiento unánime de alivio y vamos, y no creo que hubiera nadie que se quedase fuera del contento, bueno, porque pensamos se acabaron los atentados, la zozobra, las horas de pesadilla. Bien, yo sí querría preguntarle bajo qué condiciones no seguirían ustedes de ninguna manera en el llamado Pacto de Estella. Lo digo, don Julio, por lo que está ocurriendo, y me remito a al menos 40 cartas de extorsión a empresarios, los atentados ya dichos a personas y enseres de todo tipo, etcétera. ¿Qué es lo que puede determinar? Lo digo pues para que quede completamente. Se produjo ayer. Ayer se produjo una reunión de los partidos nacionalistas. De PNV, de Euskal Ritarrok y de Euskal Kartasuna. Y ya la propia Euskal Ritarrok dijo que no se podía seguir con la violencia. Estamos esperando. ¿Qué pasa con eso? No lo dijo así. Ya lo sé, pero estamos esperando. ¿Ha escuchado usted? Lo que no podemos seguir es, y lo dije el otro día con toda claridad, que ETA, que decreta una tregua, monte toda una acción de violencia en tono menor, pero violencia, nada de infantilismo, como dijo el señor Arzalluz, ni muchísimo menos, y por tanto juega esto de juego. La tregua significa que callan las armas y se dialoga, se debate, con acritud, con tensión, porque el camino no va a ser fácil, pero violencia ninguna, y menos extorsión. Eso está claro. Ahí estamos esperando. No, lo decía que Otegi no ha condenado nada. El señor Otegi, hemos tenido oportunidad esta mañana de escucharle. Ha hecho una declaración que nosotros ya, un tanto, si ustedes quieren, no con un gran nivel de concreción, bueno, pues vamos a ver lo que hay detrás, vamos a esperar, somos pacientes, porque lo que no podemos es soportar ya, y es normal que estemos ante una situación difícil y estemos asistiendo a actos de barbarie, que yo los califiqué el otro día de actitudes fascistas. Sí, perdone, y el que aparezca el propio nombre en un cartel, por ejemplo, es decir, que el ejercicio de la libertad, por ejemplo, cuando uno está pensando si presentarse en una lista o no, se puede ver mediatizado. Yo me pregunto qué ocurriría si fuera una comisión a un país que tuviera que celebrar un proceso electoral y hubiera personas que estuvieran bajo presión de todos los partidos, y además partidos democráticos. Por eso le digo que con eso habría que acabar también. Pero eso hay que acabar con mucha paciencia. Nadie puede evitar que salga un cartel, y sobre todo lo que aquí hay que evitar es que se produzca el frentismo, es la guerra civil no armada. Sí se puede evitar, señora Anguita, que salga un cartel. Es muy difícil de evitar. O por lo menos se puede sancionar
aquellos que ponen los Se puede, carteles. sí, sí, pero Claro, cuidado, es que- a la hora de sancionar, hay que coger a alguien. Esto es un Estado de Derecho. Y aquí no estamos por volver a situaciones del pasado. Esto es dificilísimo. Y tenemos el caso de Irlanda. En ningún sitio es fácil. Y somos los que tenemos responsabilidad, que tenemos que hacer derroche de paciencia y de firmeza. Y en momentos claves, pues dar la precisión. Y ya digo que nosotros estamos ya a punto de darla, a ver cómo los demás actúan. Porque no queremos que una parte de la población de Euskadi, muy numerosa, pueda sentirse alentada a que está defendiendo una causa justa contra la invasión extranjera. Que no es así, que ya lo sé, ¿eh? Pero cuanto más armas le quitemos, más. Es difícil, y si no hay que ir allí para verlo. Muy difícil. Autodeterminación es una palabra que ya ha salido varias veces en estos desayunos. ¿No se autodeterminó el pueblo español con la Constitución? Y No. cada una de sus regiones o nacionalidades aprobando sus estatutos de Vamos a autonomía. ver. Basta que un pueblo diga que no quiere estar o que quiere ser consultado para que esto sea así. Pero la cuestión del derecho de autodeterminación bebe, en el caso español, habría que acabar un día de historia de 5 siglos muy especiales. Si hay una parte... Sí, pero 5. Sí, Muy sí, especiales, pero muy nada menos que especiales. 5. Pero que hubo una frontera económica en Miranda del Ebro hasta el siglo pasado. Pero, por ejemplo, para que lo sepamos, cuando se habla de que los vascos tienen unos impuestos especiales, pues es una concesión de Alfonso XII, rey de España, hace 121 años. Incluso con Franco una parte del País Vasco tuvo unos impuestos especiales. Es decir, que es que esa famosa unidad de los reyes católicos no fue así, exactamente, no fue así. Que quien se llamó por primera vez rey de España fue Isabel II, porque hay que ver documentos de Felipe III y se dice rey de Castilla y de León y de Aragón, etcétera, etcétera. Es decir, son problemas. El momento es justamente aquel, yo recuerdo que hace 20 años, en el siglo XXI, que me miraron con horror aquellas personas, dije, hace 20 años, hay que crear España, hay que hacerla, acabando ya con los equívocos. Y vamos a hacerla ya diciéndole, ¿ustedes ya quieren de una puñetera vez, sí o no? Aclárense. ¿No se han dado usted cuenta que estamos viviendo con muchas fuerzas políticas con la cuestión de la ambigüedad? Pues vamos a acabar con ello. ¿Se quiere formar o no se quiere formar? Y por tanto, si lo que plantean es que quieren que Euskadi se manifieste, pues que se manifieste. Yo no tengo ningún problema. El problema se le crearía a ellos. Porque a la hora de que el pueblo vasco vote si forma parte de una estructura de Estado, yo creo que el pueblo vasco formar parte de una estructura de Estado federal. Y federal para nosotros significa igualdad. Es decir, hoy no, pero dentro de X años, todos los que componen España deben ser exactamente iguales en derechos y deberes, para que me entiendan ustedes. Extremadura y Cataluña exactamente iguales en derechos y deberes. O sea, la lengua, eso en el transcurso del tiempo, buscando la igualdad y la construcción. Claro, esto hay que explicarlo. Explicar esto significa, en medio de ataques virulentos unos contra otros, ser desarbolado. Pues esta es nuestra visión. Y lo pedimos para todos, no solamente para vascos y para catalanes. Yo sé que mucha gente no hará uso de ello. Pues muy bien, esto pasa como cuando se habla del aborto. Esto no obliga a ninguna mujer a que aborte. Pero eso es lo que buscamos. Vamos a aprobar el sábado que viene nuestra visión de Estado federal. Y ahí nuestra visión está clarísima. Somos partidarios del Estado español, del Estado federal español. Ahora, lo que queremos ya es acabar con discursos. Es una operación, como siempre, que intenta hablar con claridad. Y en los tiempos que corren la claridad no está bien vista, ya lo sé yo. Señora Anguita, estamos hablando mucho del País Vasco, pero hay muchos españoles no vascos que están pendientes hoy o esta última semana de los rumores sobre cambios de gobierno, fulano, mengano, que si cambian, que si uno, que si dos, que si tres, que si ninguno. ¿Usted cuál es su punto de vista de la gestión de gobierno? Es decir, ¿en qué cree usted que ha fallado este gobierno o que lo ha hecho fantásticamente bien? Mire usted, yo es que creo que este A mí gobierno... me gustaría pedirle una cosa, un juego, que es decir, No, ¿usted a pero- quién cambiaría? Pero como sé que eso no va a ser... No, porque entonces, nunca, además, incluso por cuando eso. se ¿Pero preguntaba usted en qué cree que ha fallado más este gobierno? de don Felipe González, ¿a quién va a cambiar? Yo No, nunca he por entrado en eso. ¿En qué ha fallado este gobierno? Pues mire usted, para lo que es el gran capital y la derecha, perfecto, 10.
privatización de sectores públicos, cuotas de los trabajadores. No me haga grandes. Yo quiero por sectores. Que es un gobierno de derechas y que está aplicando una política consecuentemente de lo que se diseña en el tema del euro. Y que no es ni hace más ni menos que llevar a sus últimas consecuencias todos unos presupuestos de política neoliberal. Y por tanto, vamos a ver, privatización del sector público. Ya no queda nada, quedará un OSA y algo más. Cuotas de los trabajadores. Aquel dinero que los trabajadores pagan de su salario para ese fondo con el que pagar el subsidio de desempleo, se le da 300.000 millones de pesetas para que paguen sus cuotas a la patronal. Yo creo que la cosa tiene que... Castaña. No me quiere entender. Yo es que no quiero que haga una crítica al programa de gobierno. Yo quiero que me diga, mire usted, medio ambiente, una catástrofe. O que me diga, pues mire usted, pues haré tocino, a pesar de que se dice, lo haría muy bien. Pero es que usted quiere que hable de medio ambiente. Yo estoy hablando ahora mismo de los trabajadores. Claro, es que vea, usted está hablando con un representante de la izquierda. La pata, pues le estoy dando posibilidad de que nos suelte un rollo sobre la gran... Es que usted me dice, hábleme usted del gobierno. Y yo le estoy hablando de la política social del gobierno, que para mí es lo más importante. ¿Cómo vive mi gente, mis compatriotas? Y después hablaré del medio ambiente. Creo yo que antes... ¿No cree usted que le animáramos? Pues Pilar se ha encargado de ello. Interrumpirlo, anda. Antes de las vacaciones, tengo la sensación de que el último invitado de estos desayunos, en viernes, a fecha de viernes, fue un señor que se llama Francisco Frutos. Sí, es verdad. Y empezó estos desayunos Pilar Cernuda diciéndole a Francisco Frutos, perdón, ¿fue así o no fue así? Más o menos. Me hicisteis una trampa a vosotros. No, sería González Ferrari, Javier González, porque yo me enteré aquí de la cuestión. Es decir, tú habías dicho, en ausencia del señor Frutos, que no era precisamente el señor Frutos, la alegría de la huerta. Por cierto, que aquel día estuvo bien simpático. Estuvo bien simpático, se lo dijimos. ¿Te acuerdas o no? Sí. Bueno, pues tengo la sensación de que cuando vuelva la señora Anguita a los desayunos tendrá que hacer una... Don Julio... No, le voy a hablar yo del señor Frutos. Pero que conteste la pregunta de Pilar. Bueno, pero es que yo quería que me dijera... Pero déjale contestar. De acuerdo. Bueno, está hablando de la política social del gobierno. Ahora es que usted que habla de otros elementos. Y luego viene el exterior, luego viene el transporte. Pues entonces, dígame usted cómo quiere usted que lo resuma. Me hubiera gustado que dijera, mire usted, yo creo que falla el gobierno en tal departamento, en este y en este y en este. No. El gobierno para mí es una auténtica catástrofe como hombre de izquierdas. Y por tanto hay que cambiar al presidente. Y a partir de ahí se cambia a los ministros. Hay que cambiar de política. Por eso, cuando el 12 de mayo se le ofrece al PSOE es para cambiar de política. A mí los ataques a las personas no me tienen sentido. Y por tanto que hay que cambiar a Aznar. Hay que cambiar a Aznar, hay que cambiar a los presidentes de comunidad del Partido Popular, hay que cambiar a los alcaldes del Partido Popular, pero para otra política distinta. Y hecha en un programa, usted me entiende, que quita tal ministro o quita al otro me da igual. Si el problema es el presidente y la política que representa, que es ese euro que están vendiendo como si fuese un bálsamo y que ya hablaremos en marzo. Por cierto, que a mí me gustaría adelantar la discusión sobre lo que en marzo va a pasar. Pero porque eso nos vendrá a los periódicos 48 horas antes. España se la juega a los fondos de cohesión, la política agraria comunitaria. Y creo que va a ser un momento muy difícil para nuestro país. ¿Es correcto? Sí, sí, ya podemos pasar de... No, bueno, pues yo iba con el señor Frutos, pero voy a ir a Europa, puesto que usted se va a París. Cambio, pues como saca usted el euro para seguir la conversación por ahí. Ya sabe usted lo que dicen los alemanes, que lo de los fondos estructurales y lo de los fondos de cohesión, que vayamos pensando que se van a esfumar por la gatera en cualquier momento. Han conseguido lo que ha habido una crisis fuerte dentro de la Comisión, del Gobierno de la Comunidad Europea, que finalmente se ha salvado en el sentido de que se ha evitado un voto de censura a 2 de los comisarios, uno de ellos en español, Manuel Marín, pero parece que en la recámara de la cuestión está que el señor Gerhard Schröder, que manda mucho en Europa, según tengo oído yo, dice que ya somos mayorcitos económicamente y que los fondos de cohesión son para los económicamente débiles y que nosotros ya somos fuertes. Bueno, díganos, señora Anguita, cómo se ve eso desde Izquierda Unida, porque sí va a hacer daño en sectores económicos sensibles, por ejemplo, la agricultura española, la falta de los fondos de cohesión, si se esfuman. Por cierto, que el señor Schröder no es precisamente el representante de un partido de derechas. Ni la alegría de la huerta. Ya 8 años diciendo, es decir, están ustedes ante representantes de la única fuerza política española que hoy puede mirarle a los ojos a los españoles, porque no les hemos vendido humo ni los hemos engañado. 8 años solos en el Parlamento, diciendo esto y nadie nos ha hecho caso, y llegó el momento. Pero para empezar, el señor Schröder es un poco timador de la opinión pública, porque el señor Schröder plantea: España, usted ya no puede estar constantemente poniendo la mano. Bueno, es que hay un acuerdo que supone que España tiene que seguir cobrando y por tanto que el acuerdo se cumpla.
Él plantea algo técnico. Si entra Polonia y Hungría y Eslovenia, baja la media y entonces España se pasa de la media. Pero que hay un acuerdo antes, que se consiguió en la época de González, en el sentido de que hay que pagar. Pero el señor Schroeder pone la mano por detrás para que a los 5 LAN, es decir, las 5 comunidades autónomas, que para que me entiendan los telespectadores, De la Alemania del Este. de la Alemania del Este vayan cobrando. Claro, eso sí. Es decir, para él sí. Lo que pasa es que en Europa se está haciendo una Europa de derechas, Pero con señor Herrera políticas es de de derechas. Y izquierdas. lo lamentable, mire usted, yo he ¿Qué es oído lo que dice el sí, señor yo he oído Herrera, a un no? dirigente de izquierda decir, esta Europa está haciendo una política de derecha, y me he puesto a ver los gobiernos y me he encontrado 12 de izquierda y 3 de derecha. Hay que ver lo que pesan los 3 de derecha, que pueden con 12 de izquierda. Mire, el problema es que no se está construyendo Europa. Alemania ya tiene lo que quería, una moneda única para poder vender sus productos, para poder hacer posible que la potencia económica alemana, danesa, holandesa, británica y francesa sean los que tengan la producción y los demás seamos los camareros y los servicios de esta Europa. Esta es la Europa de los círculos concéntricos que se denunció hace tiempo. Porque Europa o se hace con una unión política o no es Europa. Es simplemente el cuarto Reich alemán económico. Pues bien, los tenemos delante. Ahora dicen, baje usted los fondos, pero vamos a ver, la política agraria comunitaria. La agricultura vive de las subvenciones. Después, cómo se reparte, no hablemos. Es decir, la agricultura mediterránea es la peor, la que menos dinero se le da. Y después, dentro de la Mediterránea, el 20% de los agricultores se llevan el 80% de las subvenciones y los pobres agricultores medianos están hasta aquí. Ahora dicen, no, más dinero para la agricultura no. Y entra un país llamado Polonia, que es nuestro hermano gemelo, 40 millones de habitantes, extensión y un 20% de agricultura. Y entra Hungría, que yo recuerdo en los años 84, 85, que estuve dando unas conferencias en la Universidad Mascaroli, que a mí me explicaron los avances en agricultura en Hungría. En Hungría es una de las agriculturas más modernizadas dentro de aquel mundo. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Pues ya lo dice Alemania. Ahora los agricultores aportarán el 25% de las subvenciones. Pues que se vayan preparando los agricultores españoles, como los del olivar, que tengo que decir que han peleado, pero el pueblo no ha peleado, ni los agricultores lo suficiente, ya veremos lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es lo siguiente, y termino. Había previsto 2 billones de pesetas que están en el aire. El gobierno, como todos los gobiernos, tendrá preparado, pues yo qué sé, hacer pantanos, carreteras, ferrocarriles. Si el dinero no viene, ¿dónde lo saca? ¿Sube los impuestos o emite deuda? No puede, porque el Pacto de Estabilidad de Maastricht le impide que aumente el déficit, hay que reducirlo. Estamos en el momento en que vamos a ver lo que hay. No hay Europa, hay moneda única. El triunfo de Alemania. Lo que pasa es que los demás, como me dijo el primer ministro griego el otro día, es que no podemos hacer otra cosa. Bueno, pues no podemos hacer otra cosa, es lo que dicen los reos cuando van conducidos a la guillotina. Señor Anguita, al Un principio momento, nos daba usted... ¿tengo una noticia? Sí, a ver. Tengo a una ver. noticia. El IPC del mes de diciembre, 0,3 subió, 3 décimas. Al final del año, la inflación se sitúa en el 1,4, en el año 98. ¿Eso está bien o no? No, es un buen dato, lo que pasa es que... Una inflación del 1,4... Las previsiones eran yo no sobre había dos, nacido, 1,9, señor 2,1. Sí, sí. Anguita, yo no había nacido. Hombre, menos mal, porque al principio nos daba usted penita, pero tal como después de todo lo que ha dicho, es que nos damos penita a todos los españoles. No, claro, pero es sí. que hay que ver qué panorama nos ha dibujado, No, señor el Anguita. panorama Para salir de aquí... lo leen ustedes todos los días en los Con la periódicos, en depre los analistas subida. internacionales. Lo que pasa es que yo quizás soy de los pocos políticos en España que lo plantea claro. Y no me voy por otras ramas, pero ustedes lo están viendo. Artículos de fondo, palabras que se dicen en el debate del Congreso de los Diputados. Por ejemplo, cuando yo debato con el señor Aznar, que Si me viera lo tengo usted duramente... y le en el pregunto- fondo cómo se escriben algunos artículos de fondo. Ya, pero los datos son reales. Hay un documento que debía ser de lectura obligatoria, es el documento que hizo el diputado Ken Kovac y que aprobó el Parlamento Europeo en el año 95 sobre el futuro del empleo. Pues bien, el debate con Aznar. Señor Aznar, Europa no se puede construir mientras los impuestos no sean iguales en todas partes. Dice, no, cada país debe tener sus impuestos. Pero al terminar la discusión, lo que cada país debe tener de impuestos es la referencia a la cuestión salarial. Dicho de otra manera, España hasta ahora se había podido defender porque había devaluado la moneda.
al devaluar la peseta podíamos exportar. Como ya no puede hacerse porque la moneda es única, tendremos que competir, porque en la Unión Europea vamos a competir, tenemos que competir con alemanes, con italianos, con franceses. ¿Cómo podemos vender nuestros productos? Porque sean más baratos. ¿Y por qué son más baratos? Por los salarios. Ahí está lo que escribe Aznar sobre el tema de los subsidios y lo que escriben de la reforma del mercado laboral. ¿Y no podemos competir porque hagamos productos mejores? Sí. Que es lo que suelen hacer los demás. Claro, pero para eso hay que invertir más en I+D, en tecnología, en formación y tomarse más en serio esto. Pero como el camino era más fácil, el salarial, pues se coge el camino más fácil, pues claro que sí. Porque la famosa competitividad, palabra que yo no estoy de acuerdo ni con la palabra ni con el concepto, es simplemente por la calidad del producto o por la baratura del mismo. Aquellos países que han invertido más, fíjese qué casualidad. Japón y Alemania fueron los dos países, los dos grandes derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Y le impusieron una condición, que no podían dedicar gasto a investigación militar. Pues bien, lo dedicaron a investigación civil. Y hoy, esas dos potencias son dos potencias económicas con dificultades, Japón únicamente por estas cuestiones de la cuestión financiera, y Estados Unidos es una potencia ya cada vez más militar, pero menos económica. ¿Qué significa esto? Que la investigación dedicada a esto es lo que produce países después florecientes, aunque después veremos cómo están las relaciones sociales, ¿no? Pero el camino que España ha escogido ha sido el camino de vender más barato, en función de abaratar los salarios. Y los salarios se abaratan de muchas maneras, no solamente pagando menos, sino haciendo que el mercado laboral sea flexible. Oye, esto es lo que hay, si quieres te vas a la calle, que aquí tienes 100 esperando que entres, ¿no? Ese es el camino que se está diseñando, y además lo han dicho, ¿eh? Está dicho en artículos firmados por Aznar, en el diario Mundo hace 15 días, y en otros sitios, ¿verdad? Es que ya lo están diciendo, lo que pasa es que tenemos ya la conciencia encallecida. Barder París, don Julio, Como llegue usted diciendo esto a París. No. Que digo que Barder París, lo digo por utilizar ya sabe usted, una soflama bélica. Pero si esto está ahí, lo que pasa es que están en la página 40, en la página 27, y en la página primera pues están estas cosas que forman barullo, humo, pero cuando uno se va a leer las noticias económicas, que son áridas... Pero es salvable la Unión Europea como idea plausible para ustedes. Yo es que soy europeo, y creo que Europa hay que construirla como Estado federal. Claro que hace falta una moneda única, pero una unión política. Una moneda única sin unión política es un disparate. Eso es lo que estamos planteando. Aquí estamos todavía, en España. Si somos un Estado federal, como para decir si vamos a ser un Estado... Vamos a ser un Estado federal federado con... Ayudaría, Esto es un follón. Ayudaría muchísimo. Son 15 estados en estos momentos, con 3 esperando. Mire, esta idea que parece tan descabellada, el Partido Popular la sabe muy bien. Don Marcelino Oreja Aguirre, que es un ilustre europarlamentario y creo que presidente de la Comisión de Relaciones Institucionales, hizo un proyecto de constitución en el que trabajaron gente nuestra y de otros países. Y se presentó con él, ahora, sí. Se presentó con él al Parlamento Europeo. Y el Partido Popular Europeo y los partidos socialistas europeos le impidieron que eso se discutiese en pleno. Luego, la idea que yo estoy colocando de ir hacia una construcción europea no es solamente de Izquierda Unida, que estoy hablando de gente del Partido Popular, a la cual el propio Partido Popular le ha obligado que se calle. Tiramos de documentación. Si en el año 90, diputados españoles de todos los colores y de todos los países aprobaron en Roma, exactamente el 30 de noviembre del año 90, el proceso constituyente de Europa. Porque ahora mismo, ¿quién manda en Europa? Le voy a decir... El Banco Central Europeo, que además es un banco, esto es un disparate que no tiene que darle cuenta a nadie. Y después nos quieren comparar con Estados Unidos. Hombre, en Estados Unidos la Reserva Federal depende del gobierno. En Estados Unidos hay leyes para todos los Estados Unidos. En Estados Unidos hay alguien que a una vez, si se equivoca, hace política social, de obligado cumplimiento para todos los estados. Aquí, no. ¿Cuál es el poder político que manda? Este es el drama. Una moneda única, con políticas fiscales distintas, con gobiernos distintos y con países que entran a competir para ver quién vende más. El disparate. Eso tiene razón, porque es curioso lo del Banco Central Europeo, ¿no? Que se ponen de acuerdo dos países para que en la mitad del mandato el presidente sea relevado por otro,
y una vez que toma posesión dice que nanay. Ni con agua caliente. Tiene todo el poder. Santa Rita, lo que se da no se quita, ¿no? Sí, efectivamente, nos ha hecho usted un análisis de euroescepticismo. No, yo soy importante. europeo. No, Bueno, lo que pasa es que yo nunca me he llamado europeísta, que me parecía la Europa, palabra blandengue y tontorrona. Soy europeo, porque europeo era Juan Luis Vives, porque europeo eran los que diseñaron el derecho internacional español. Soy europeo, soy español, pero sin ningún complejo de inferioridad ante nadie, queriendo aportar. Y queremos construir esa unión política europea. No somos europeístas. Los europeístas son como esa especie de familia que está en los salones queriendo construir algo que no saben lo que es. Soy europeo y quiero que se construya Europa, pero la moneda única palo seco no es Europa. Señora Eso es lo que quiero Anguita, a decir. pesar de su discurso tan brillante, y no lo digo con intención, como no, lo lo digo cumple. de verdad, nos ha dejado a todos en silencio, Izquierda Unida no le va bien, lleva una racha que no le va bien. Usted, cuando de cara al 13 de junio, que a lo mejor tiene su despacho, no recuerdo, algún mapa de España, ¿dónde pondría banderitas de posibilidad de recuperar voto municipal o voto autonómico? Vamos a ver. Porque voto europeo. Sí, pero es que se dan datos, ha terminado por implantarse una visión de Izquierda Unida que yo voy a desmontarla. Izquierda Unida, desde que se creó, no ha hecho sino subir. Y voy a después decir dónde hemos tenido problemas. En elecciones generales la subida es permanente, poquito. 17 diputados, 17, 18, 21. Hemos tenido más votos que nunca, 2.650.000. Lo que pasa que la noche de las elecciones del 96, Izquierda Unida, que sube 4 diputados, dice que ha fracasado. Porque esperaban muchos más ustedes. No, Claro. un momento, no. Los medios de comunicación y las llamadas encuestas, que de entonces no creo. Pero los medios de comunicación no se inventaron lo del sorpaso. No, pero Lo es del que sorpaso es el suyo. sorpaso no se aplicaba, y aquí tengo los textos, a esas elecciones. Hay que leer con unas condiciones de trabajo social. Era un proyecto, era una estrategia. Y entonces, no en estas elecciones, no hay ningún documento que lo diga. Entonces, hemos hecho subir constantemente. En las elecciones municipales hemos subido, ahora veremos. En las elecciones autonómicas he subido, ahora veremos. ¿Dónde hemos tenido pinchazos? Pues sí, el pinchazo de Euskadi y anteriormente el pinchazo de Andalucía. Ya no hay más. Galicia. En Galicia no teníamos nada y no tenemos nada. Y tuvimos que montar una candidatura pues un mes y medio antes de las elecciones. Claro, De modo sin que, rueda cuidado. no hay pinchazo. Claro, efectivamente, no teníamos nada, no tenemos rueda nada. no hay pinchazo. Pero el resto ha sido subir constantemente. Bueno, pues es que todo el mundo dice, que mira, las encuestas, eso es otro problema. Las encuestas, bueno, ya veremos lo que el pueblo opina. De todas maneras, nosotros tenemos una política que la gente la tiene clara. Somos gente que defendemos nuestras posiciones, tenemos bastante tacto. Yo digo, nuestras manos están muy limpias. Y no sé si esto vale en mi país hoy en día o no vale hoy en día. Somos gente, creo, bastante honesta, muy cabezones a la hora de defender nuestras propuestas. Estamos deseando que haya políticas de izquierda. Y si nuestro pueblo nos da el apoyo, que nos lo dé. Y si no lo da, ¿qué vamos a hacer? Hágase la voluntad del pueblo. Pero creemos en esta política y esta es la que vamos a seguir defendiendo. Pase lo que pase. Don Julio, ustedes han hecho de cuando en cuando autocrítica en lo que se refiere al discurso de Izquierda Unida. Por ejemplo, después de las elecciones Somos muy autocríticos. autonómicas en Euskadi, como usted citaba ahora mismo. Yo tengo claro que filosóficamente es irreprochable un discurso que dice defendemos el derecho de autodeterminación, pero nosotros no somos separatistas en lo que se refiere a las regiones españolas. Quiero decir que cuando llegue la hora de decir qué es lo que se quiere votar, queremos un Estado federal en el que nadie se vaya. Eso filosóficamente es irreprochable, pero no es fácilmente inteligible para el votante sencillo. Es decir, que el discurso tiene unas dificultades de comunicación que ustedes reconocieron. ¿No le pasará eso a Izquierda Unida? En términos generales, no tanto en Euskadi, sino en general. Acaba usted de dar en la tecla. Pero es la constante apelación que hacemos nosotros, que es la siguiente. Nuestro discurso no es un discurso difícil de sintetizar en unos titulares. Es un discurso que necesita por lo menos 10 minutos de explicación, mientras otro discurso le basta con 2 segundos. ¡Plaf! El flash. Pero bueno, esto lo ha pasado siempre a la izquierda. Siempre. ¿Qué es lo que planteamos? Esto nos obliga a nosotros a hacer una política mejor en medios de comunicación, por supuesto. Pero
a cogerse el documento y a explicárselo a la gente en la fábrica, en el taller, en la taberna, en la familia, lo que siempre hemos hecho. Y ha habido épocas en que ahí hemos fracasado. Y tengo que decir, ya me oyen mis compañeros y mis compañeras, que no podemos cambiar de sistema, que sigue siendo el único fundamental de la izquierda, la explicación, la asamblea explicativa. Cuando nosotros hablamos de movilización, no nos referimos solo a la ocupación callejera. Antes nos referimos a que hay que explicar los documentos. Por ejemplo, la propuesta de 11 puntos, que hay que leerla, que se le hizo al PSOE, yo no sé si esto nuestra gente la hemos podido extender por ahí. Yo sí sé que cuando... Está hablando del debate sobre el Estado de la Nación. Sí, sí. Cuando yo voy y le explico a la gente, queremos la unidad, por ejemplo, uno de los 11 puntos, para que la pensión mínima en España se equipare al salario mínimo. Ah, caray. Pues hay que explicárselo a la gente. Efectivamente, lleva usted razón. Nuestro discurso, nuestra propuesta, necesita ser explicada. Porque tiene razones, porque a veces no es fácil. Y nuestra propuesta es muy difícil que en un titular salga. Pero este es el hándicap que tenemos, la dificultad que tenemos. Y yo pongo un ejemplo de cómo hay que actuar, que no es de la cultura mía, pero... Y siempre pongo el mismo. Entre 1879, en que se funda el Partido Socialista Obrero Español, hasta el año 1910, en que el secretario general de ese partido consigue un escaño de diputado, el único que tuvo el PSOE, han pasado 31 años de explicación tenaz. Es decir, mis compañeras, mis compañeros y yo, y la gente de izquierda, es que tiene que ir a las fábricas a explicar política, el bocadillo, tranquilamente, sin atosigar, pero no para insultar a nadie, ¿eh? Otro lenguaje. Explicar lo que hay. Si los datos ya hablan por sí solos. Con que explique uno los datos hablan por sí solos. El discurso de 10 minutos que usted nos intentaba colocar hace un ratito. Claro, porque cuando puedo no tengo más remedio que hablar ese discurso, porque si usted quiere que diga que el flash, no puedo. No puedo, porque entonces es lo mismo que determinadas políticas que se explican con un flash, son consignas. Y la izquierda sigue siendo el discurso explicado, razonado. ¿Qué vamos a hacer? Si eso, como dirían en mi tierra, es toda una cruz que nos manda el Señor, pues es un discurso que necesita tiempo para explicarse. Y no puede hacerse solamente en una rueda de prensa. Estamos a 3 minutos del final de estos desayunos, señora Anguita. Y como usted siempre se opera la comunicación, a pesar de que al principio de la mañana no estábamos ni usted ni yo. ¿Ha visto usted? Sí. Eso lo he dicho. Ya verá usted cómo termina mucho más animado después. Nos confesábamos los dos que estábamos espesos. Sí, estábamos esas mañanas, verdad, que uno no está para muchas bromas. ¿Qué esperan de las elecciones municipales y autonómicas? Voy a ser lacónico. Que la gente reconozca nuestro trabajo, nuestra constancia, nuestra capacidad de defender las ideas. Y que la gente que plantea que haya fuerza y poder de izquierda, somos la garantía. Porque podemos ser política de izquierda y obligar a otros a que hagan política de izquierda. Esto es todavía, en la España de hoy, somos la única garantía. Aunque esto a otros le pueda molestar. No por lo que somos, sino porque podemos obligar a otros a que tengan que hacer política de izquierda. Como nosotros desaparezcamos, otros. Hay muchos más, no, hay muchos más. Como nosotros disminuyamos o desaparezcamos, una de las palancas que puede, la más importante, hacer que esto cambie, desaparece. Pero eso está en manos de nuestro pueblo. Lo que él diga, amén. 5 meses. Sí, bueno, 5 meses, después tenemos las catalanas, y el año que viene serán las generales, y habrá un año de descanso, creo yo. No sé. Como un año de descanso. Sí, el año... Sí, el 2000. El 2001. El 2001 será un año de descanso. Creo, ahora mismo... Un año sabático, sin elecciones. Sí, eso es un sueño. Don Julio Anguita, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tantas veces como nos ha acompañado en los desayunos y seguirá acompañándonos, naturalmente, en los desayunos. Buen viaje a París. No se aburra mucho. Pues aburrirse en París es un crimen. Ya me gustaría ir en Moulin Rouge y a Pigalle. Pero ya le pondremos un detective por si acaso le pillamos. Con lo bailón que es usted, además. Con lo bailón que es usted. Ya. Don Julio, hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta ahora. Don Julio. Hasta siempre, Pilar. No se olviden que el próximo lunes seguirán los desayunos de Radio Televisión Española. Llevamos mucho tiempo en antena, mucho tiempo acompañándoles. Sigan acompañándonos ustedes. El relevo lo tendrán con Luis Mariñas, un gran profesional, un hombre que se hizo en esta casa
y que estará con ustedes a partir del lunes. Adiós. Valencià i alguna que ja podrà caure a les Balears. Localment fortes al País Valencià, moderades o localment d'una certa intensitat a mesura que avanci aquest vespre, sobretot a les Balears. De cara a demà dissabte, les tempestes s'allunyaran de sud a nord del País Valencià, de sud a nord també de les Balears, i demà a la tarda s'allunyaran de totes dues zones, mentre que diumenge el temps serà molt més estable, tant a les illes com al País Valencià, i alguna tempesta de mitja tarda podria caure a la zona de la Ibèrica, cap a les muntanyes del Maestrat i zones pròximes. La setmana que ve ens portarà potser temps més estable i un augment considerable de les temperatures entre dimarts i dimecres. Evidentment, com que són prediccions a llarg termini, ho hauríem de confirmar en properes informacions. Acabem amb imatges de Palma, 23 graus, en aquests moments un 80%. Aquesta és la vista que ens ofereix des de l'Hotel Majòric a la nostra càmera, orientada cap a la ciutat i al castell de Bellver. Bona tarda i bon cap de setmana.